Jesucristo, quien vino a la tierra a dar su amor por ti y por mí. La Navidad es tiempo de reflexión, de perdonar, de estar en familia, de compartir, de dar amor, de disfrutar, de ser solidario, de renovar nuestra fe en Cristo, de aceptar a Dios como nuestro Salvador. Deja que el amor de Cristo renazca en tu corazón y renueve tu vida llenándola de amor y paz. Telecanal 28 les desea una feliz Navidad. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos país, aquí Alfonso Torres, soy yo en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28, miércoles, tiempo de hablar de salud. Retornando o viniendo hacia el canal, ahí en la Charles de Gaulle con el cruce de Mendoza, el semáforo en rojo, en verde, para los que vienen dirección sur-norte sería. Los vehículos están cruzando y como siempre, un motorista desaprensivo se fue en rojo, se atravesó y le dieron un batazo. A los ciudadanos, a las personas que andan en una motocicleta, manejar por Dios con cuidado, porque no solo ponen en riesgo su vida, sino que además le crean una situación incómoda, difícil al conductor que va manejando normalmente con toda la prudencia. Ese señor que viene en un carrito que va para su trabajo, ahí tiene el día con problemas. Se le rompió, se le quebró un retrovisor, el motorista golpeado, y entonces ya eso implica que hay que llevarlo a una clínica, después a lo mejor hay que ir a la casa del conductor o a un destacamento de la Policía Nacional. Ahí está ya, al doblar de la esquina, Navidad. Vamos a tener prudencia. Claro, los motoristas en la República Dominicana no tienen prudencia. La mayoría, por supuesto. Ojalá y que esto pueda cambiar, que tengamos todos prudencia en las calles. La gente anda con prisa, el motorista anda buscando un cliente, un pasajero, los demás salen un poquito tarde para el trabajo o simplemente el tapón de las calles atrapa a la gente y entonces andamos con ese nivel de desesperación. Pero bueno, son de las cosas en nuestra cultura, en nuestras calles, en las ciudades, en todas las ciudades del país pasa lo mismo. Hay que cuidarse. Y ahora en Navidad hay que cuidarse con lo que uno va, ¿verdad?, a comer, evitar las palanganas y las cosas de estas. Pero para eso Voz para el Cambio tiene que ir al doctor Jordani Rodríguez para que nos oriente qué comer, qué no comer en Navidad. Jordani, médico, nutriólogo clínico, que nos orienta. Doctor, ¿cómo anda la vida? Andamos muy bien, gracias a Dios. Usted tiene un reto grande para Navidad, para poder orientar a la gente con las dietas más adecuadas. Sí, tenemos pensado hacer un programa especial. Para que no le entre el mes de enero o el 2017 con las libras que fíjese que por innecesarias. Fíjese que por un lado nos conviene. Nos conviene para así poder ayudar. El objetivo es ayudar, siempre es ayudar. ¿A usted le conviene que la gente aumente de libras para que vayan como pacientes? No, por Dios. No, pero no, aquellas personas definitivamente van a aumentar, muchas personas, pero para eso estamos, vamos a estar ahí esperándolo para que podamos poder ayudar. Vamos a orientarlo desde aquí para que luego no tengan que ir a ningún consultorio ni que afecten su salud. Hemos pensado hacer un programa especial para dar unos tips porque recuerda que ahora para Navidad nos invitan a muchas actividades y en todas las actividades encontramos una mesa repleta de comida, de todo tipo de alimentos. Que la eviten. Evitar es difícil. Probarla y comer fruta, manzana, uva, pera. Evitar es difícil, conociendo tantos buenos sazones de muchas personas, es muy difícil evitarla, pero hay que ponerle su parte definitivamente. ¿Usted recuerda cuando lo del Viernes Negro? Hubo un tipo en el Sebo que puso la caja de muertos y que a mitad de precio. Como invitando a la gente a morirse. No, por Dios. No, la gente inventa demasiado, ¿no? Y la gente se vuelve loca con esto del Viernes Negro, que realmente no creo para nada. Hubieron muchos negocios que realmente bajaron los precios supuestamente previo a verlo ya. Primero duplican el precio, después se que lo bajaron a la mitad y el precio que digo. Exactamente, la gente queda engañada. La gente va como loca. La gente queda engañado, definitivamente. La orientación de hoy, doctor, ¿por dónde anda?
¿Qué nos tiene? Sí, realmente quiero hablar un poquito sobre la sal, el consumo de sodio. Mucha gente está Pero muy, la muy sal confundida. la sal es muy buena. Es buenísima. Lo que pasa es que Pero hace daño. ese es el detalle. Eso yo quiero hablar realmente hoy, porque hay mucha... La gente piensa que el consumo de sal pues es perjudicial, pero todo va a depender. Mire, Eso vamos a hablar. el doctor Leo Peña, naturópata, un médico así, naturista, me recomendó en el 2010 consumir aguacate todos los días y que no le pusiera sal. Él dice que el aguacate trae su propia sal. Todos los Pero el días. dominicano está acostumbrado a ponerle al polvorón, ¿quién sabe? A su taja de aguacate. Claro, es así. Cuando yo era muchacho en Dajabón, cogíamos un grano de sal, la taja de aguacate y le hacíamos así. Ujú. Agarrábamos a tajar con un trozo de yuca y para adelante. Como debe de ser. Y ya ese alimento... Como debe de ser. Claro, la yuca y el mismo aguacate, todos los alimentos tienen su sal propia. El aguacate sin sal. Y de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. El uso de la sal, o el abuso de la sal, del consumo de sal. El consumo, específicamente el consumo, para invitar a las personas a que la consuman la sal. Lo primero sería ver, doctor, la calidad de la sal, porque ahora la sal en grano como que está prohibida. Ese es el Y detalle. ahora la sal yodada. ¿Quién confirma que esa sal está yodada? Ese es el detalle. Vamos arriba. Ese es el detalle. Fíjense, básicamente con relación a ese tema sobre la sal, he recibido la información de personas capacitadas en el área, que están involucradas en estos procesos de investigación, de que esa sal yodada específicamente, hay que ver qué marca, porque no vamos a decir que todas, pero sí las marcas. No todas están bien reguladas, no todas cumplen con los requisitos de sal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nunca vamos a ver, no vamos a esperar de que vayan a publicar las marcas que no cumplen, porque saben que es un negocio realmente. Esto es un negocio. Y entonces, en definitiva, va a quedar de uno cuál consumir. Ahora existen algunas pruebas para poder determinar si contienen el yodo específicamente. Se hace una prueba con limón o vinagre. Bueno, más adelante podemos hablar sobre eso en otro programa, de cómo probarlo. Pero básicamente se quiere decir que cerca de 6 personas, de 6 millones de personas que viven en los Estados Unidos padecen de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué quiero hablar de esto específicamente? Porque lo que se ha venido pues comentando, lo que se ha venido pues tratando, o las sugerencias que se dan, es de que aquella persona que sufra de hipertensión arterial, por ejemplo, que disminuya el consumo de sal. Eso es lo que se ha venido diciendo. Ahora, hipertensión arterial se da básicamente cuando hay un alto flujo, ¿verdad?, de líquidos retenidos. Entonces sabemos que la sal realmente retiene líquido en nuestro organismo y no se va a excretar o se va a eliminar el líquido que realmente ya no necesitamos. Entonces aquí viene que puede aumentar la presión arterial, tanto en jóvenes, en niños, en adultos. Y de ahí viene entonces las recomendaciones de poder disminuir los niveles de sal. Por ejemplo, la OMS, que es el organismo mundial de la salud, ellos realmente, pues la recomendación es de 2 gramos de sodio, que vienen siendo 5 gramos de sal, aproximadamente una cucharada. La cucharada esa de té viene siendo realmente lo que debemos consumir cada día de sal. Aquí está, por ejemplo, 2 gramos de sodio, eso representa 5 gramos de sal, una cucharada de café, básicamente. Pero, ¿qué es realmente? Como Alfonso nos decía, la costumbre es que tenemos en la mesa también un salero. Y con ese salero queremos pues darle sabor a nuestros alimentos. Entonces aumentamos la cantidad de sodio que ya realmente tienen los alimentos. Entonces, el sodio, para que ustedes conozcan, es un mineral, ¿no?, que es la sal, la misma sal que consumimos. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Qué es lo que viene a preocupación? Es de que cuál es la calidad realmente de esta sal, la que se está produciendo hoy en día. Y es alarmante cuando recibimos la información acerca de que no todas las sales en este país están reguladas. Hay un descontrol incluso en los etiquetados. En los etiquetados de los productos debe venir ya de por sí todo lo que contiene ese producto, sea carbohidratos, sea proteína, sea grasa, pero también la cantidad de sal. Incluso ya hay nuevos reglamentos para que el producto
no diga sodio, sino que debe decir sal. Debe decir sal para una mejor orientación para la población. Porque es el detalle. Muchas empresas que producen y venden, comercializan alimentos, cuando no están cumpliendo con muchos de los requisitos, a ellos no les conviene tener en su etiquetado todo claro, para confundir a la población. Entonces, los etiquetados vienen para qué? Vienen para informar a la población. Entonces, ahí las autoridades deben seguir aplicando mano dura, dando seguimiento con estos etiquetados. Que estos etiquetados digan y planteen realmente lo que contienen estos productos. Son muchas las personas que hoy en día están sufriendo, padeciendo de algún tipo de dolencia cardíaca, de algún tipo de insuficiencia cardíaca. Y aquí es donde viene el dilema, donde se han hecho muchísimos estudios, muchos metaanálisis, donde se está relacionando, ¿verdad?, en las personas con insuficiencia cardíaca, no solamente con una hipertensión, no, sino insuficiencia cardíaca, que más que nada esta condición tiene que ver mucho también con los líquidos intracorporales, que allí puede llevar entonces a una insuficiencia cardíaca. Entonces, como la sal está muy ligada con la retención de líquido, hay una relación muy directa con la insuficiencia cardíaca congestiva. Hay una alteración en los líquidos corporales. Pero bien, entonces, estos estudios que han realizado diferentes organismos están encontrando que personas con insuficiencia cardíaca, que se le ha dicho que disminuyan el consumo de sal, en las estadísticas en relación a muerte, a quienes de estas personas fallecieron, no se vinculan, no hay mucha relación con el cambio. O sea, el reducir, por ejemplo, las ingestas de sal en las personas que tienen insuficiencia cardíaca, las estadísticas realmente de defunciones, de muertes, no es que realmente ha cambiado ni disminuyó de una manera importante, para que, en comparación con aquellas personas que simplemente tenían una hipertensión arterial, también se le dio la misma sugerencia de disminuir el consumo de sal. La cantidad de fallecidos por esta causa no es mucha la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y que dicen muchos estudios, y los invito a ustedes también a que investiguen, y en nuestro blog también, cuando publiquemos este programa el día de hoy, pues te vamos a colocar algunos links y algunas informaciones que lo van a llevar a esas estadísticas. ¿Qué quiero decir específicamente? Que no es tan recomendable a una persona que ya tenga la insuficiencia cardíaca de disminuir, de perder toda la sal en los alimentos. Me explico. La recomendación, decíamos, según la OMS, era de 2 gramos de sodio, 5 gramos de sal por día. Pero el mínimo no debe pasar de 1.5 gramos. O sea, 1500 miligramos hacia arriba, hacia 2 a 3 gramos de sodio, debe de ser lo ideal por día. Personas con insuficiencia cardíaca que disminuyan de un gramo de sal, pueden correr riesgo, aumentan, según los estudios, las estadísticas de defunciones por insuficiencia cardíaca. O sea, hay una relación muy estrecha con el consumo de sal, la disminución de la sal. Entonces, esto llama la atención, porque ¿qué es lo que más estamos escuchando? No, que hay que disminuir el consumo de sal. Entonces vuelvo al comentario que hacía Alfonso cuando mencionaba la calidad de la sal, y ahí entra todo en juego. No es lo mismo una sal natural, que es la que contiene nuestros propios alimentos. Ya los propios alimentos tienen su sal, a que usted entonces le sobreañada. Por ejemplo, aquí hay un listado, vemos en pantalla, alimentos que son ricos en sal, lo que son los salamis, los jamones, los embutidos, muchas carnes de por sí, la salsa aquí de tomate que vemos aquí en pantalla, los quesos, tenemos también cereales. Cuando usted mezcla cereales con leche, hay una sal aquí agregada. Entonces, aparte de esto, queremos, por ejemplo, aumentarle, para condimentarle, aumentamos la sal. Entonces, esto aumenta de manera importante la cantidad de sodio, la cantidad de sal que puede tener ese alimento. Y cuando usted lo consuma, pues imagínense. Entonces, aquí sí hay problemas. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla
un ejemplo de cómo, por ejemplo, una leche descremada y con cereal, o sea, con flake, aproximadamente de 250 miligramos de sodio contiene. Esto para hacer un solo plato, una sola comida, está bien, porque ya usted después más adelante toma una merienda, después un almuerzo, después otra merienda a la tarde y después la cena. Aquí hay que hacer el equilibrio con la sal. Por ejemplo, aquí tenemos un sándwich, por ejemplo, con una taza de sopa aproximadamente. Miren la cantidad de sodio en miligramos, que 200 miligramos, estos son 2 gramos. 2 gramos viene siendo esto. Ese dato en relación a la sopa, bueno, con relación a la cena, vemos aquí un pedazo de pizza aproximadamente. ¿Cuántos miligramos de sodio puede tener? Eso para tener un aproximado y usted puede hacer cálculos. Pero fíjense, yo critico bastante, siempre he criticado esa sopa que usted tiene que solamente le echa agua caliente o la mete en el microondas. Esa sopa contiene mucha cantidad de sal, tiene mucha cantidad de sodio, bastante perjudicial, aparte de los conservantes que puede tener. Y esto se vende como, por ejemplo, ahí está. Miren, 1200 miligramos de sodio puede tener una sopa de esas comunes. Hay muchas que usted encuentra en el mercado que tienen que menos cantidad de sodio, pero eso está a investigarse. ¿Qué pruebas realmente aquí en el país le han hecho a eso para determinar si es verdad? Y aquí se mueve de todo. Con relación donde hacen los análisis para investigar la cantidad que pueda tener de algún nutriente, se mueven muchos intereses, hasta pagan por eso. Eso da pena. Por ejemplo, aquí tenemos los sirops, por ejemplo, en los mismos batidos, en la longaniza, la salchicha, en mucha cantidad de sodio. Y cuando vamos, por ejemplo, a llevar carne a la parrilla, por ejemplo, a veces vemos que le echan su sal para condimentar, para poner más, supuestamente más sabroso. Y no es así. Nos hacemos más daño. Entonces, sí quiero mencionarle entonces, y a pesar en apoyo a este tema, yo le quiero presentar la entrevista de un médico, el doctor Carlos Macaya Miguel, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos en Madrid. Él básicamente, en esta breve entrevista que él da, pues él básicamente va a hablarnos de la sal, si es buena, si es mala, la cantidad que necesitamos, mitos también que hay sobre el consumo de la sal, específicamente personas que son cardiópatas, que es donde viene la preocupación. La pregunta, ¿debo realmente disminuir el consumo de sal? ¿O la sal que estoy comprando en el supermercado o en el colmado es realmente la que yo necesito? Vamos ahora brevemente, señor director, a ver la entrevista del doctor Carlos Macaya, que nos va a comentar sobre la sal y la interacción en el cuerpo, en el organismo. Vamos a la entrevista. Bien, buenos días. Hoy vamos a hablar de la sal y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, en primer lugar, queremos despejar ese mito que hay de la sal es mala por definición, y por lo tanto se debe, diríamos, de evitar ante una enfermedad cardiovascular, incluso hasta antes de tenerla, ¿no? Entonces, aquí queremos puntualizar, queremos decir lo que es la sal. Tenemos que primero decir la composición de la sal, los tipos de sales que estamos ingiriendo, y decir que la sal per se no es mala y no va a producir enfermedad cardiovascular. En primer lugar, tipos de sal. La sal que estamos ingiriendo normalmente son sales procesadas, son sales refinadas que tienen un alto contenido de sodio, de cloruro sódico. Por lo tanto, son sales que el sodio es el elemento fundamental y es el que retiene el agua en el organismo, ¿no? Y las sales naturales, las sales no refinadas, tienen menos contenido de sodio y son sales mucho, diríamos, más sanas, porque tienen otros productos, diríamos, minerales, que no son tan nocivos, por así decir, como es el sodio. Pero ojo, el sodio es importante ingerirlo porque retiene
de hecho pues agua, y el agua es importante tenerlo en el organismo, sobre todo en las épocas pues de mucho calor, las épocas veraniegas, etcétera. Otra cosa diferente es cuando el paciente pues es ya un hipertenso, o el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, tiene insuficiencia cardíaca, y en estos casos sí es muy importante la restricción de sal. La restricción de sal, y que no tomen, ¿no?, pues contenidos de sal por encima de una determinada cantidad. ¿Y qué es lo que le decimos a estos pacientes? Les decimos que no utilicen el salero, que pueden tomar la comida pues que toma toda la familia, que tiene la sal pues habitual, pero que ellos no utilicen el salero en sus ensaladas, en sus tortillas o huevos fritos, especiales platos que se hagan, ¿no?, personalizados, ¿no? Esa es la recomendación que hacemos con la sal. Pero también cuando hablamos de la sal, hablamos del cloruro sódico y de otros minerales que contiene la sal, hablamos de la sal refinada, no debemos de olvidar que los alimentos procesados, y que son muchos en las dietas y en los tipos de alimentación del mundo, diríamos, ahora occidental y desarrollado, tiene unos altos contenidos de sal y que pasan desapercibidos, y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Por otro lado, cuando hablamos del sodio, del cloruro sódico de la sal, tenemos que hablar también del potasio. El potasio es el otro elemento que normalmente no está en la sal, está en muy pocas cantidades, y que tiene que balancearse con el sodio. Entonces realmente no debemos de hablar solo del sodio de la sal, sino tenemos que hablar de la sal y del potasio. ¿Y qué es el potasio? El potasio es otro elemento orgánico que es fundamental, y que lo encontramos en los alimentos, que lo encontramos en las frutas, lo encontramos sobre todo en los vegetales, y los encontramos en frutas que va desde el plátano hasta la ciruela, hasta el aguacate, en algunos vegetales, en las espinacas, etcétera. Entonces lo que sí es importante es comer una cantidad de potasio pues que incluso supere del orden de 3, 4 y 5 veces lo que tomamos de sal. Hay estudios donde dicen que nuestros antepasados del Paleolítico pues tomaban del orden de 5, 6 veces más potasio que sodio, que sal. Hoy en día en el mundo occidental, en concreto en Estados Unidos, ya hay estudios que demuestran que estamos estamos ingiriendo igual cantidad de potasio que de sal, y eso sí que es un mal balance, y eso sí que es, diríamos, malo para las enfermedades cardiovasculares, y sobre todo es malo para los pacientes que ya sufren la enfermedad cardiovascular, bien en forma de hipertensión o bien en forma ya de daño a nivel del corazón, ¿no? De hecho, pues en estos casos el abuso de sal pues puede acompañarse pues un aumento del número de infartos, de aumento del número de anginas, y sobre todo en pacientes hipertensos de aumento del número de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y esto es, diríamos, el mensaje que tienen ustedes que llevarse hoy respecto a la sal. La sal per se no es dañina, sí es el abuso de sal, sobre todo la sal refinada, la sal que viene incorporada en los alimentos procesados, y sobre todo cuando la sal, estamos hablando de la sal en un paciente con una enfermedad cardiovascular ya contraída, o en un paciente hipertenso, donde ahí sí que hay que tomar medidas de restricciones de sal. Sí, ahí estuvimos viendo pues la entrevista al doctor Carlos Macaya, jefe del servicio de cardiología del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Esta y otras informaciones del doctor Macaya pueden encontrarla pues en F Salud, que es su blog de YouTube, su cuenta de YouTube, F Salud, que tiene una serie aquí de documentales muy interesantes, muy informativos, muy educativos. Entonces aquí, como menciona el doctor, vemos de que la sal realmente no es dañina, realmente, solamente su exceso consumo. Quiero aquí presentarles unas estadísticas. Por ejemplo, investigadores del Centro Médico de la Universidad Roche en Chicago
siguieron 800 pacientes con insuficiencia cardíaca durante un promedio de 3 años. Se analizó tanto su estado de salud como su consumo de sal. ¿Cuáles fueron los resultados? Por ejemplo, resultó que quienes llevaban una alimentación baja de sodio tuvieron una probabilidad de 85% mayor de morir o requerir de hospitalización a causa de enfermedades cardíacas, en comparación con los pacientes que no restringieron su consumo de sal, lo que les decía ahorita. O sea, en los beneficios de disminuir o restringir el consumo de sal para la salud del corazón, eso ya está siendo cuestionado. Y yo me voy mucho con lo que decía el doctor Macaya también, y Alfonso también mencionaba al inicio, era de la calidad, el procesamiento. Son sales refinadas que hoy en día pues estamos consumiendo. Y también hay muchas recetas que muchos chefs que cocinan muy delicioso, también ellos, aunque muchos chefs entienden esta parte y solamente se limitan a decir una pizca, o solamente dicen sal al gusto. Bueno, pero el gusto mío no es el gusto de usted. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, entre los que restringieron su consumo de sodio, el 42% murió. Los que restringieron el sodio murieron, 42%, o fue hospitalizado a causa de problemas cardíacos durante el estudio, en comparación con el 26% de los que no restringieron su consumo de sal. Esos son estudios y hay un sinnúmero de más estudios que hablan sobre esto. Entonces, el doctor Rami Duki es un experto en esta área. Él dice que la idea es que la restricción de sodio conduce a una contracción del volumen de fluidos en el cuerpo, o sea, los líquidos corporales, lo que le decía ahorita. Y eso activa ciertas hormonas que tratan de retener fluidos en su cuerpo, lo que a su vez podría acelerar potencialmente el proceso de la insuficiencia cardíaca. De ahí es donde están partiendo. Esto es bioquímica. Pero básicamente, se coló una imagen ahí, se coló esa imagen. Pero bueno, básicamente quería traerle este tema el día de hoy. Vamos a seguir profundizándolo en nuestra cuenta de Facebook, como también en nuestro blog, donde allí van a poder tener más información sobre esto, porque el tema de la sal entra en mucha contradicción. Y las personas tienen miedo a no consumir más sal, porque también es la recomendación que los médicos han hecho. Entonces, como yo siempre digo a los médicos, a mis colegas, hay que seguir tirando página a la izquierda, hay que seguir actualizándose. La medicina va avanzando, la ciencia sigue avanzando y no podemos detenernos. Y no importa el área que sea, todas las áreas están avanzando cada día más. Hay nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, pero la medicina, esto es muy acelerado. Y más cada día en el área de la alimentación, en el área de la nutrición, donde ya está más que demostrado que el buen estado de salud, el buen funcionamiento de su organismo va a depender, está muy relacionado directamente con la alimentación, con lo que usted está comiendo. Así que ojo con este tema. Vamos a invitar próximamente a un experto del área de la bromatología para que nos explique sobre también el procesamiento de los alimentos, también algunos tips de cómo cocinarlo. Saludo a mis colegas de Santiago, a los doctores de Santiago, para que entonces un día esto lo vamos a traer por aquí por el programa. Así que esto fue todo por el día de hoy para mí. Será todo el próximo miércoles que vamos a encontrar. Así que vamos a recibir ahora a Alfonso Torres con un médico veterinario con un tema sumamente interesante. Así que no se muevan de ahí, que hay mucho más en Voz para el Cambio.